o a partir de este momento, comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 22 de agosto del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente: ¿terminará este gobierno peor que aquellos dos? Repito, ¿terminará este gobierno peor que aquellos dos? Muy bien. ¿Y cuáles son esos dos? O esos dos gobiernos, el de Echeverría y el de López Portillo. Hay muchos de los que están ahorita aquí que no tienen edad para recordar o para haber conocido las vicisitudes que millones de mexicanos enfrentamos en esos años conocidos como la docena trágica. Entonces, por eso voy a tratar ese tema para comparar con la situación que tenemos hoy en México. Miren ustedes, en 1970, 1 de diciembre, cuando el presidente o el candidato, y a las 11 de la mañana rindió la protesta de ley, ya presidente constitucional, Luis Echeverría Álvarez, licenciado en Derecho, se convierte en presidente constitucional y empieza su gobierno. El presidente Echeverría recibió un país dividido, un país enfrentado a diferentes sectores de la sociedad, a veces enfrentados entre ellos y a veces esos sectores o esos grupos enfrentados con el mismo gobierno o específicamente con Echeverría. Voy a dar ejemplos. El presidente Echeverría, como dije, recibe un país dividido, producto del pésimo manejo que hubo del movimiento estudiantil del 68, pero les recomiendo que entren al canal de YouTube de Luis Farías Mackey, Luis LFM. Ayer su programa, que se llama El Estado de la Nación o Visión de Nación, habló sobre el movimiento del 68 con un enfoque completamente diferente a lo que ha podido usted o yo mismo escuchar. Me pareció sumamente ilustrativo y sobre todo muy completo en lo que se refiere a los actores principales. Los militares por una parte, los estudiantes por el otro, el gobierno por otra parte. 3 movimientos en uno. Vale la pena que usted lo vea para que entienda cómo recibe el presidente Echeverría y qué papel jugó él en la traición, en la maniobra, etcétera, para haber llegado a la presidencia, haberse hecho de la candidatura y luego de la presidencia. Echeverría, en aquellos años, no olvidemos que México era una economía cerrada. Díaz Ordaz, el presidente, con todas las críticas que usted quiera endilgarle, fue un excelente presidente desde el punto de vista administrativo financiero. Un hombre austero, seco, un hombre con una obsesión del papel del Estado, el papel del gobierno en la sociedad y el papel que los diferentes actores deberían jugar en una sociedad. Era un hombre de pocas palabras, era una persona, como dije, seco en su trato, y en los últimos 2 años de su sexenio, vivió él una situación muy curiosa. Aquejado por graves problemas de salud, Echeverría lo aisló del resto del gabinete, el secretario de Gobernación, y del resto de muchos actores políticos y económicos. Eso le permitió a Echeverría operar, mentir, engañar a Díaz Ordaz, etcétera, y ya lo demás llegó a la presidencia. Echeverría, con 0 conocimientos de economía y menos
de finanzas públicas, de cuestiones de política monetaria, de inflación, de déficit, etcétera. Era simplemente un político que decía, a ver, yo recibo un país en estas condiciones, dividido, los estudiantes me odian, ¿se acuerda de la pedrada aquella que le dieron en Ciudad Universitaria, etcétera? ¿Qué tengo yo para restañar esas heridas o al menos tratar de reducir esa brecha entre ellos y el gobierno? El gasto público. Y usó el gasto público. Usó el gasto público y se dedicó a apoyar actividades en el campo, tirar el dinero con los ejidos, los grupos indígenas, pero hizo algo que le permitió a Echeverría jalar para su terreno, para sus fines, a buena parte de los grupos estudiantiles y la intelectualidad, por ponerla de alguna manera. Les dio premios, les dio embajadas, viajes, etcétera. Y en términos de la educación, cuadruplicó el presupuesto de las grandes universidades, creó cientos de universidades técnicas, tecnológicos regionales, etcétera, etcétera. De tal manera que para el cuarto o quinto año de su gobierno, ya aquellos estaban calmaditos, viviendo bonito de las mieles que el gasto público les estaba haciendo llegar. Aquellos que estaban presos, dirigentes del 68, regresaron allá por marzo-abril del 71, que se habían ido a Chile y unos a Perú, regresaron y ahí sucedió una cosa muy curiosa. De repente unos pues se dedicaron a terminar sus carreras, titularse, etcétera. Otros que ya eran maestros, pues a seguir bateándola, viajes, doctorados, maestrías en el exterior, etcétera. Y se convirtieron en burócratas educativos, con buenas prestaciones, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué generó? Pues que Echeverría dejara, vamos a decir, de preocuparse, entre comillas, por ese sector de la sociedad. Muy bien. Pero Echeverría también tenía muy en el fondo de su corazoncito ideas socializantes. No olviden ustedes que el presidente Echeverría, o Luis Echeverría Álvarez, casó, se llevó a cabo su matrimonio con una hija de uno de los grandes caciques jaliscienses, así medio de izquierda, cardenista, don José Guadalupe Zuno. Entonces Echeverría era en ese sentido medio izquierdoso. Él participó, algunos dicen que no es cierto, otros me han informado que sí, que participó en una célula del Partido Comunista ya por fines de los años 40, donde estuvo con él José López Portillo y Carlos Aberdrop, el que llegó a ser propietario de Banco del Atlántico. Entonces, Echeverría utilizó un hombre muy hábil, muy disciplinado, permaneció mudo casi veintitantos, casi 30 años. De tal manera que en 1970, cuando es destapado como candidato, prácticamente nadie sabía qué pensaba Echeverría. Pero a partir de ese destape, empezó a hablar, y solamente la muerte o la enfermedad lo pudo silenciar. Y entró en una verborrea, una diarrea verbal, etcétera, etcétera, y cometió un error grave. En la visita que hace a Morelia en su campaña, va a la Universidad Nicolaita y ahí en el patio central de esa centenaria universidad, los muchachos, los que controlaban el micrófono, piden un minuto de silencio para los estudiantes caídos o víctimas, estudiantes caídos el 2 de octubre. Y Echeverría nada dice y acepta ese minuto de silencio. Y eso provocó la ira del ejército. General Marcelino García Barragán se queja ante el presidente de la República,
le ordena a Martínez Domínguez que se acuartele ante la eventualidad de un cambio de candidato. Total que llaman a Echeverría y Wiri tiene que ofrecer una disculpa y se aclararon las cosas y siguió la campaña. Pero ya Echeverría había dado color, vamos a decirlo de esa manera. Llega a la presidencia el 1 de diciembre del 70 y empieza la locura aquella de los pueblos del tercer mundo, a viajar, se hace muy cuate de Sukarno, aquel que era el presidente de Indonesia, y todo aquello. Para dar la imagen, al menos en América Latina, de que era un hombre de izquierda, antiimperialista, cuando invitó a Allende a México, un discurso memorable porque era un gran orador, el doctor Allende, en la Universidad de Guadalajara, etcétera. Y cuando viene el golpe de Estado, el 11 de septiembre del 73, la embajada se abre para centenas o decenas, centenas de refugiados que pidieron asilo político, logran rescatar, ahí jugó un papel casi heroico el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, que era el embajador, se le apoya a la viuda, a doña Hortensia Bussi, viuda de Allende, que hay que aclarar que en ese momento ya no eran esposos, mantenían una fachada, pero ya estaban divorciados, doña Tencha y el doctor Allende, porque el doctor Allende era medio ligero de cascos. Si a ustedes les interesa esa parte de su vida, pueden leer un libro que se llama El último tango de Salvador Allende, de la autoría de quien fue un gran funcionario público, ministro de Relaciones Exteriores y de Cultura del gobierno chileno recientemente, pero además un gran escritor. Esa novela es preciosa, El último tango de Salvador Allende. Será difícil que lo encuentren en edición física, pero en edición electrónica lo pueden encontrar. El autor es Roberto Ampuero. Entonces era medio ligero de cascos, muy enamorado el doctor. Le dan el golpe de Estado y México se cubre de gloria y se convierte en el adalid, vamos a decir, de esas causas de izquierda, los no alineados, pueblos del tercer mundo, y se inauguran detalles como el agua de horchata y de Jamaica y de tamarindo en las reuniones oficiales, la Academia de Bailes Regionales Las Palomas en San Jerónimo, que dirigía la señora, la compañera María Esther, etcétera. Pero al mismo tiempo, todo 71 y todo 72, Echeverría empezó a jugar con una serie de elementos que se le salieron de control. Cuentan las malas lenguas que cuando se forma la Liga 23 de septiembre, estaba infiltrada. Y en una de las reuniones decidieron realizar un secuestro de algún personaje empresarial connotado y se decidió hacerlo con don Eugenio Garza Sada. Entonces, ¿qué sucedió ahí? La Federal de Seguridad y el secretario de Gobernación sabían de ese secuestro. Pero ¿cuál era el plan? Dejar que se celebrara el secuestro y entonces, como ellos sabrían dónde estaba, llegar y para llevar como una especie de regalo al Grupo Monterrey, porque ya para ese entonces las cosas estaban frías. Sin embargo, todo sale mal, los que fueron ahí novatos, sin experiencia o se asustaron, el caso es que fue aquello un fracaso y muere ahí de varios balazos don Eugenio. Y eso generó el rompimiento con el Grupo Monterrey. Herida que ya no sanó en el resto del sexenio. Eso fue, si no estoy equivocado por allá, el 17 de septiembre del año 1973. Y eso marcó la presidencia de Echeverría. De tal manera que cuando llega él al final de su camino, de su sexenio, la situación de crisis era política, pero también económica. ¿Por qué? Por el exceso de gasto sin control.
Echeverría recibió de Díaz Ordaz un país con 5,000 millones de dólares de deuda externa. Lo entregó con 20,000, multiplicó por 4. No temió entregar ese gobierno a López Portillo, porque ya sabía él del megayacimiento de Cantarell, pero estaba en secreto. De tal manera que ese beneficio lo iba a obtener López Portillo. De tal manera, pues, que él termina, hubo una devaluación, se han de recordar ustedes que fue un golpe tremendo, porque se pensaba que la solidez, lo que sea, de tal manera que del septiembre, octubre y noviembre fueron 3 meses horrendos, horrendos. Muy bien. Se entrega el gobierno y López Portillo, un hombre frívolo, con una gran ignorancia igual o más o mayor que la de Echeverría en materia económica, y este hombre enamorado como el que más, como un Juan Charrasqueado casi, y lleva la deuda externa de 20,000 a 78,000 millones de dólares. Dispendio, desorden, corrupción, frivolidad extrema, tanto de él como la que era en aquel entonces su señora esposa, ¿no? Y aquello fue un desastre completo. Pero con una agravante con López Portillo, el déficit inmenso del gobierno federal, que llegó a ser el 16% del Producto Interno Bruto. Hoy, por ejemplo, en este año que el gobierno acepta que va a ser de prácticamente el 6%, los focos rojos están flashando. Imagínense ustedes un déficit del 16% del PIB. Eso da por resultado que López Portillo le entregue un país en condiciones de destrozado completamente al presidente Miguel de la Madrid, pero con un agravante. Ante la crisis generada y la división que había propiciado López Portillo con su dispendio, con su desorden, con su ignorancia económica, lleva a que como solución expropiar o nacionalizar la banca mexicana. Y en ese 1 de septiembre, donde además lloró, donde dice, ya los marginados, solamente puedo pedirles perdón porque dice un jefe de Estado llorando, ahí dice, no, pues este hombre ya enloqueció. Cualquier parecido con el loco que tenemos ahorita es pura coincidencia. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase en ese informe que dijo, soy responsable de la tormenta, no soy responsable del timón, pero no de la tormenta? Y en ese momento todos, bravo, pero ya nos había abrochado López Portillo. Ese es el panorama en el que terminan dos gobiernos que, como dijo López Portillo, dice, quizá el mío sea el último gobierno de la revolución. Se dio cuenta que el desastre económico era una realidad ahí ofensiva y que había que designar como candidato a alguien que le entendiera la economía. Y ese único era no otro más que Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid tenía además unos años, una carrera importante en Banco de México, luego había sido director general de Crédito Público, luego de ahí pasó a la Secretaría de Programación y Presupuesto y tenía una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Y era una persona discreta, formal, y le toca bailar no con la más fea, con la horripilante. De tal manera que fue un sexenio con una serie de problemas, el temblor del 85, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué padeció Miguel de la Madrid? El desastre de dos gobiernos encabezados por dos ignorantes, para no decir locos, dos ignorantes en materia económica. Salió adelante rodeado de un grupo de economistas de primer nivel, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, aunque a muchos les duela.
Y el modelo que habíamos seguido cayó hecho pedazos. De tal manera que aquel rechazo de López Portillo para entrar al GATT en 1979 se tuvo que recular y entrar al GATT, y ahí es donde se sientan las bases para la apertura de la economía mexicana y la consecuente incorporación a la globalidad. Fueron 6 años muy difíciles los de Miguel de la Madrid, pero esa decisión sentó las bases para una modernización del país, adecuación a las nuevas condiciones de un buen número de leyes, del andamiaje jurídico y de un proceso de modernización económica y política del país. Pero ese cambio fue un parteaguas, producto obligado por los 12 años de locura de Echeverría y López Portillo. Y empieza el sexenio de Carlos Salinas, 1988. Y durante 30 años empezó un proceso de modernización, apertura económica, se conservaron ciertos campos o ciertas actividades de la economía, la parte financiera, el campo, la energía, fundamentalmente, y lo demás se abrió. Y el país empezó a cambiar de imagen. Y con la habilidad de Salinas y hasta ahorita el mejor gabinete que ha tenido México a lo largo de toda su historia, le duela a quien le duela. Y eso es lo que nos tiene todavía parados, esa apertura económica, esa modernización de las estructuras en muchas empresas y regiones del país. ¿Qué tenemos hoy frente a esta locura que estamos enfrentando? Primeramente, el final de este sexenio será peor que el de aquellos dos. Peor, no un poquito, no ni madres, va a ser peor. ¿Por qué? Porque México es hoy una economía abierta, integrada a la globalidad, y este orate que tenemos de presidente ha querido regresar a esos años de los 60 y los 70, cosa que es imposible. Se ha dedicado de manera consciente, sistemática y permanente a destruir, y cuando no destruir, a debilitar instituciones que empezábamos a consolidar. De tal manera que lo primero que hace es correr a los capacitados, a los especialistas. 27, 28 mil funcionarios públicos con 15, 20, 25 o más años de experiencia en el sector público, una patada en el trasero. Y empiezan a llegar un grupo de bandoleros, ignorantes, incapaces y además ratas. Y ahí es donde el Congreso, las dos cámaras, donde la estructura del sector público se llena de ignorantes en los ramos que quieran ustedes. Algunos andan todavía vivos ahí, los Batres, su familia, los estos, los otros, y por acá y por allá. Y eso es lo que nos lleva al desastre que tenemos ahorita. Aquellos grupos que dicen neoliberales le dejaron cientos de miles de millones de pesos en fondos, en fideicomisos, que los dilapidó. Dilapidó la imagen de México como destino seguro de la inversión y se dedica a acabar con la legalidad del sistema de 3 poderes que tenemos. Y ahí es donde entra esa batalla en contra de la Suprema Corte y lo que se llama la reforma judicial. Pero sus legisladores son lo peor entre lo peor. La basofia, la basura. Ese señor Mier ahí. Bueno, este fin de gobierno, que solamente le quedan 40 días, son los 30 días de septiembre y 11 días o 9 días de agosto. 39 días. Los intentos que va a hacer para causar más daño van a ser de antología. Acuérdese usted de mí. ¿Qué pasa con este gobierno? Va a dejar un déficit de alrededor del 6%. Bueno, Ángel, si sobrevivimos al 16 de López Portillo, ojo, pero estamos hablando de dos países diferentes.
Un déficit de 6% con una economía estancada es criminal por definición. Con un crecimiento, como digo, de estancamiento 1.2, 1.3 y el año próximo también. Pero con una carga presupuestal de compromisos absurdos, sin soporte financiero para sufragar sanamente esos beneficios, van a obligar a la anticientífica a hacer maroma, circo, maroma y teatro, pero no va a poder mantener todos esos compromisos. De tal manera que la crisis política, cuando tenga que admitir ella que no hay dinero, que Petróleos Mexicanos es una empresa en quiebra insalvable, que lo mismo lo es Comisión Federal de Electricidad, que tenemos el sistema público de educación en ruinas, el de salud en ruinas, la infraestructura abandonada, el crimen campeando a su gusto y sin freno alguno en vastas regiones del país. Esa es la herencia que va a dejar López Obrador. Si ustedes comparan eso con el fin, aquel 76 y el 82, aquello fue juego de niños. Esto es un problema. Y además, peleados con los empresarios, peleados con el resto de la sociedad, sean empresarios, sean académicos, sean intelectuales, sean lo que quiera usted. Pero lo peor, peleados con Estados Unidos y Canadá. No sé si ya leyeron ustedes la durísima carta que leyó el embajador de los Estados Unidos, el señor Kenneth Salazar, donde prácticamente están diciéndonos o le están diciendo a López, cuidado con lo que quieres hacer. Pero ya se unió a ese país también Canadá, que por boca de su embajador también dijo prácticamente lo mismo que el embajador de los Estados Unidos. ¿Quién en su sano juicio se pelea con los dos países a los que exporta el 93% de todo lo que exporta al mundo? A Estados Unidos el 82, 83% y a Canadá el 9 o 10% de las exportaciones. Solamente a un loco, a un desquiciado como López Obrador se le ocurre eso. ¿Y qué es lo peor por si hiciere falta algo? La actitud de la anticientífica. En vez de decir, momento, señor, párele, me está usted generando un desastre que yo voy a tener que enfrentar y sin recursos, además. Y está usted dañando al país para los próximos 20 o 30 años. Pero la calla, títere, se culiempina a la primera oportunidad, calla con doble L y está sumida en la peor de las abyecciones. De tal manera que tenemos la tormenta perfecta. Y eso quedan 39 días nada más. No estamos hablando de 2 o 3 años, no. Estamos hablando de menos de 6 semanas, 5 semanas y 4 días, con un déficit que va a ser imparable, sin posibilidades de obtener recursos. Eso es lo que vamos a ver y padecer de aquí a 2, 3, 4 semanas cuando ya se vea la realidad del cambio. Pero lo peor, la calidad del gabinete que está integrando la anticientífica. Dice uno, Martí Batres. Dice, no, no es posible. Sí, sí es posible. Mario Delgado, Leonel Cota Montaño, ese sinvergüenza, ahí va a estar. Dice uno, ¿qué pasa con eso? Pues nada, que la señora no tiene valor para decirle, presidente, ya párele, y hablarle a la sociedad y decir esto. Rosa Isela, que pasó de ser niñera de los hijos mayores de López Obrador a secretaria de Gobernación. Hágame el refabrón cabor, diría Catón. Y así están por el estilo. En esas condiciones, pues, puedo afirmarle a usted que el fin de este gobierno será mucho peor que el final del gobierno de Echeverría y el gobierno de López Portillo.
¿No me cree usted? Espérese tantito, espérese tantito. Y va a ver usted esa discusión que está llevándose a cabo ahorita en el INE para lo de la sobrerepresentación, etcétera, etcétera. Pero va a ver usted lo que va a pasar en el Senado. Cuando se esté votando el primer paquete de esas reformas constitucionales, van a utilizar presiones, mentiras, van a inventar cosas, van a tratar de corromper para obtener esos 3 senadores que le falta a Morena y los cómplices para obtener la mayoría calificada, que es un número de 86. Muy bien. Y para que vean ustedes la calidad de nuestra prensa, el periódico El Economista, periódico financiero, que debería ser un periódico muy objetivo, muy sensato, hoy trae esta nota en la página, ahorita les digo cuál es, la 38. Vean ustedes lo que dice. Oficialismo no alcanzará mayoría calificada en el Senado. ¿Se acuerdan ustedes desde cuándo vengo diciendo yo eso en este espacio? Al otro día, el día 3 o el día 4, desde ese momento dije yo, señores, la gran pelea estará en el Senado. Y luego todavía tenemos personas que dicen, bueno, es que con esa sobrerepresentación tendrá derecho o tendrá la facilidad para cambiar la Constitución como quiera. Como decía mi mamá, ya tengo la boca chueca de decirte que no te vayas en el canal. Bueno, yo ya tengo la boca chueca diciéndoles, señores, por favor, nos han, esos disque intelectuales y la petate del muerto, nos hicieron perder 2 meses críticos que los deberíamos haber dedicado a presionar a los 3 partidos de oposición que fueron aliados y a Movimiento Ciudadano para llevarlos a establecer un pacto político para amarrarse y con dignidad y firmeza no darles un solo senador a Morena y sus cómplices. Pero ya las columnas hablan de que Alito ya negoció, o de que los del PRD, o que los del Movimiento Ciudadano, y que en el PAN con Marco Cortés, y que los tienen agarrados de los cataplines, etcétera, etcétera. Pero perdimos 2 meses. 2 meses perdimos gracias a esos expertos y que hablaban de la sobrerepresentación. Señores, por favor, ahí Morena se va a salir con la suya, pero donde va a estar la batalla es en el Senado, porque no le alcanzan los números. Bueno, y luego ahorita todavía alguien dice, es que le faltan 2. No, señores, le faltarían 3, porque la mayoría calificada se logra estando toda la Cámara, los 128, se alcanza con 86 senadores. Así es que agárrense para ver ustedes un final de gobierno peor que el de Echeverría y el de López Portillo juntos, los 2. Esa es la realidad que ya estamos enfrentando hoy. ¿Por qué? Porque 30.133.000 mexicanos votaron por un loco y porque 35.964.000 votaron por una servil y abyecta títere de López Obrador. Esa es la realidad y por eso afirmo otra vez, el final de este gobierno va a ser mucho peor que el de López Portillo y el de Echeverría. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 23. ¿Cómo 23? No. Perdón, jueves 22. Es que estoy pensando ya muy a prisa, mañana 23, porque ya es viernes y puedo descansar el fin de semana de agosto del año 2024.